Bueno, haciendo una revisión de los contenidos de estadística, ¿sí? Tenemos las tablas de frecuencias, que tenemos XN, en este caso tenemos intervalo porque vamos a hacer una tabla con intervalos, la frecuencia absoluta, que recuerden que es la cantidad de repeticiones de cada uno de los intervalos, la frecuencia acumulada, la relativa y la porcentual, ¿sí? Esto es para el gráfico de tortas, ¿sí? Y esta columna que está acá, esta parte, es justamente lo que se relaciona con los parámetros de centralización. Nosotros lo que vimos es encontrar el punto medio o promedio de la gráfica con los parámetros de centralización, en los cuales tenemos la media aritmética, la mediana y la moda, ¿sí? Bien, ¿por qué armamos intervalos? Fíjense, tenemos 80 pesos en los cuales no hay una regularidad, ¿sí? En los cuales nosotros podemos decir que son 6, 7, 8 números que se repiten, sino que son varios los números que se van repitiendo y con una diferencia de amplitud. Entonces no podemos armar una tabla lineal, diríamos, ¿no? Si no, tendríamos que poner todos los números del 52 al 83. Bien, entonces lo que vamos a hacer es un intervalo. Para hacer el intervalo, lo primero que tengo que hacer es encontrar la amplitud total de mi muestra. Para encontrar la amplitud total de la muestra voy a hacer el valor mayor menos el valor menor. ¿De qué hablo cuando hablo de valor mayor y menor? De los valores que tengo en el ejercicio, ¿sí? En este caso tengo 80 pesos, ¿sí? Entonces, el mayor de los pesos con el menor de los pesos. Esa diferencia me va a dar la amplitud, ¿sí?, de mi muestra. Y la voy a dividir por la cantidad de intervalos. Quiere decir que si yo quiero hacer 5 intervalos, cada uno de los intervalos me va a quedar aproximadamente de 6,2. Podemos redondear en 6,5 para que me queden más exactos los intervalos. Si lo hacen con 6,2, también está perfecto, ¿sí? Yo solamente lo redondeo para que me queden mejor los intervalos. Entonces, ¿cuál es el primer valor del primer intervalo? El primer valor es el 52, ¿sí? Que sería el menor de los valores, ¿sí? Sería el límite inferior. Bien, a 52 le voy a sumar 6,5 y me da 58,5. A 58,5 le sumo 6,5. A 65 le sumo 6,5 y me da 71,5. 71,5 más 6,5, 78. 78 le sumo 6,5 y me quedaría 84,5 y ese sería el final del intervalo. Fíjense que hay una particularidad. El número mayor, que es el 83, tiene que estar incluido, ¿sí?, en el último intervalo. Bien, ahora, como yo tengo intervalos, para encontrar la media aritmética, yo no puedo utilizar el intervalo. ¿A quién tengo que utilizar? A la marca de clase. La marca de clase es el promedio de cada intervalo. ¿Cómo lo calculo? Sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido 2. Quiere decir que voy a hacer 52 más 58,5 y lo divido 2. 58,5 más 65 dividido 2. Y así con cada uno. Tengo que recordar que entre todos los intervalos, ¿sí?, tiene que haber un valor de 6,5. Por lo cual, si yo obtengo el primer promedio, la primera marca de clase, le sumo 6,5 y ya obtengo la segunda. Lo mismo con la tercera y así sucesivamente. Bien, ¿cómo averiguo FA? Para averiguar FA, lo que tengo que hacer es contar los valores del ejercicio, los pesos, que entran entre 52 y 58. ¿Sí? 58,5 no, porque no hay decimales, y si hubiera decimales no lo puedo tomar porque 58,5 no es válido. Entonces, entre 52 y 58, ¿sí? Entre 58 y 65, entre 65 y 71, 71 y 78, 78
y 84. En este caso tomo el 71 y en este caso no tomo el 78, tomo hasta el 77. Bien, los voy a contabilizar y estos van a ser los valores que me va a dar. ¿Cómo hago para encontrar mi primer parámetro de centralización? Que sería la media aritmética, ¿sí? Voy a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. La marca de clase por la frecuencia absoluta, ven, acá están hechas las multiplicaciones. La marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Y así con cada uno de los ejercicios. Esto es una sumatoria, por lo cual, si es una sumatoria, me va a quedar todo esto sumado, me va a dar esto como valor. Entonces, ¿cómo averiguo la media? Me va a quedar 5.382 dividido 80. ¿Quién es 80? ¿Sí? 80 es mi muestra. ¿Sí? Recuerden que la podemos verificar con la frecuencia acumulada. Cuando hago esto, ¿sí? Me va a quedar 5.382 dividido 80, me va a quedar 67,27. ¿Qué es esto? Es el promedio. Pero yo lo tengo que buscar en el intervalo. No terminó acá. Voy a buscarlo en el intervalo. 67,27 está incluido en el tercer intervalo, en este que está acá. Por lo cual, acá estaría mi promedio. Este, ¿sí?, sería el promedio de mi gráfica. El intervalo promedio es de 65 a 71,5. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría, ¿sí?, de las personas que fueron pesadas tienen un quilaje entre 65 y 71 kilos. ¿Sí? Lo vamos a verificar con la mediana y con la moda. ¿Sí? La mediana sería 80 dividido 2, 40, en la frecuencia acumulada. Busquemos la frecuencia acumulada. El 40 no está. Entonces tengo que buscar su valor inmediato. Su valor inmediato, 65. Acá tengo la mediana. Entonces cae justamente en el mismo intervalo. ¿Sí? Y después voy a averiguar la moda. ¿Sí? La moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? 39. Por lo cual, mi moda sería justamente en el mismo intervalo. 65 a 71,5. ¿Sí? Entonces, de esta manera encontramos el promedio o punto medio de la gráfica. Cuando se pide marcar este promedio, se marca la fila que corresponde al promedio y cuando se hace el gráfico de barras, se marca la barra que corresponde al promedio.